El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con imponer aranceles de alrededor del 100% a su país si no se logra un acuerdo de paz en Ucrania dentro de 50 días. El mandatario dio estas declaraciones junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el despacho oval de la Casa Blanca. Un error técnico del ejército israelí acabó con la vida de al menos 10 personas, entre ellos 6 niños, mientras esperaban llenar contenedores de agua en el centro de Gaza este domingo. El ejército de Israel afirmó que el ataque iba dirigido contra un terrorista de la Yihad Islámica, pero un error técnico hizo que el misil cayera a decenas de metros del objetivo. Varias decenas de personas murieron el domingo en enfrentamientos entre tribus beduinas y combatientes drusos en Sueida. Las autoridades anunciaron el lunes el despliegue de unidades militares en las zonas afectadas y la apertura de pasos seguros para los civiles. París albergó el lunes el tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos, escenificando unas fuerzas armadas listas para el combate. Al día siguiente de que el presidente Emmanuel Macron anunciara un importante aumento del gasto en defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes al presidente ruso Vladimir Putin con imponer aranceles de alrededor del 100% a su país si no se logra un acuerdo de paz en Ucrania dentro de 50 días. El mandatario estadounidense dio estas declaraciones al iniciar una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el despacho oval de la Casa Blanca. Y una de las razones por las que están aquí hoy es para saber que estamos muy descontentos. Yo lo estoy con Rusia. Quizá lo discutamos otro día. Estamos muy descontentos con ellos y vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Aranceles de aproximadamente el 100%, que le llamaríamos aranceles secundarios. ¿Saben lo que significa? Las declaraciones de Trump marcan un cambio de tono con Putin al que se había intentado acercar cuando asumió el poder el 20 de enero pasado con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra de agresión rusa en Ucrania, cuando el presidente estadounidense anunció en abril una batería de sanciones para buena parte del mundo, excluyó a Rusia, al justificar que sobre ese país ya pesan muchas sanciones financieras. Trump enfatizó en la conferencia que se siente decepcionado de la actitud de Putin. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, y como saben, hemos gastado aproximadamente 350.000 millones de dólares en esta guerra con Rusia y Ucrania, y nos gustaría que terminara. No fue mi guerra, fue la guerra de Biden, no es mi guerra, pero estoy tratando de sacarlos de ella, y queremos que termine. Y estoy muy decepcionado con el presidente Putin, porque pensé que habríamos tenido un acuerdo hace 2 meses, pero no parece que lo consigamos. Así que, basándonos en eso, vamos a aplicar aranceles secundarios, y si no llegamos a un acuerdo en 50 días, es muy sencillo, y estarán al 100%. Y así es, no podría ser más sencillo, pero así es. Espero que no tengamos que hacerlo. Por otro lado, el presidente Trump informó su nuevo plan para suministrar armas a la ofensiva ucraniana, vender armas estadounidenses a países europeos que luego la transferirán a Kiev. Al vender armas a países europeos, en lugar de transferirlas a Ucrania, Trump espera protegerse de las críticas políticas que lo acusan de estar incumpliendo su promesa de campaña de reducir el papel de Estados Unidos en la guerra que lleva años en curso. También espera una ganancia económica. Cada sistema de misiles Patriot cuestan aproximadamente $1.000 millones y ya ha presumido de las ganancias para Estados Unidos como parte del esquema. Por supuesto, Estados Unidos acumulará las reservas necesarias para defender este país. Eso está absolutamente claro. Pero esto significará que Ucrania podrá hacerse con cantidades enormes de equipo militar, tanto para defensa aérea como para misiles, municiones y otras cosas.
además de las baterías de misiles Patriot, el principal objetivo de Kiev y que Donald Trump declaró el domingo como vital para la defensa de Ucrania. Estados Unidos también podría vender misiles de corto alcance, proyectiles de obús y misiles aire-aire de medio alcance a los miembros de la OTAN, que luego serían transferidos a Ucrania, según una persona familiarizada con las deliberaciones. El plan se debatió en profundidad en torno a la cumbre de la OTAN del mes pasado en los Países Bajos, donde el mandatario estadounidense se reunió con líderes europeos y el presidente de Ucrania en unas conversaciones que, según personas al tanto, fueron sorprendentemente productivas. Un respaldo total e incondicional en la guerra contra Ucrania es lo que habría reiterado el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras un encuentro entre el máximo representante de la diplomacia rusa con el mandatario norcoreano en Wosan. Kim le dijo al canciller Lavrov que Corea del Norte está lista para apoyar y alentar de forma incondicional todas las medidas adoptadas por el liderazgo ruso para abordar de raíz la crisis ucraniana. La visita de Lavrov llega en un momento crucial para las relaciones ruso-norcoreanas, ya que Pyongyang se dispone a desplegar entre 25.000 y 30.000 soldados más para ayudar al asalto intensificado de Moscú contra Ucrania, según la inteligencia ucraniana, que sumarán a los 11.000 soldados que Pyongyang envió el año pasado. Lavrov, quien llegó a Corea del Norte el viernes para una visita de 3 días, también se reunió el sábado con su homóloga norcoreana Choe Son-hui, a quien agradeció la labor de los heroicos soldados norcoreanos que ayudaron al ejército ruso a expulsar las tropas ucranianas de la región fronteriza de Kursk, donde incursionaron en agosto de 2024. Intercambiamos opiniones sobre la situación en torno a la crisis ucraniana. Nuestros amigos coreanos confirmaron su firme apoyo a todos los objetivos de la operación militar especial, así como a las acciones de los líderes y de las Fuerzas Armadas rusas, declaró Lavrov, según la inteligencia estatal rusa de noticias TASS, en una conferencia de prensa posterior a la reunión. Esto también ocurre en un momento en que Estados Unidos está cada vez más frustrado con Rusia. El presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a su homólogo ruso Vladimir Putin de lanzar tonterías en las conversaciones de paz y ha prometido más apoyo a Kiev. El viaje podría fortalecer aún más la alianza, que tiene el potencial de remodelar no solo la guerra en Ucrania, sino también la dinámica de seguridad en Asia. Consultado sobre la posibilidad de que las tropas norcoreanas se desplieguen en otras partes de la línea del frente, Lavrov respondió que corresponde a Pyongyang decidirlo. A pesar de sufrir grandes pérdidas en el campo de batalla, Corea del Norte se ha integrado cada vez más en la guerra de Rusia. Se estima que 4.000 soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos en Rusia, según funcionarios occidentales. En la región fronteriza rusa de Kursk, donde los soldados norcoreanos ayudaron a repeler la incursión de Ucrania el año pasado, se dice que los soldados del aislado estado viven en refugio, luchando y muriendo junto a las tropas rusas. La visita oficial de Lavrov es la más reciente de una serie de encuentros de alto nivel con funcionarios de alto rango de Moscú. En marzo, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Shoigu, visitó Pyongyang. En tanto, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Ucrania en las últimas semanas. Funcionarios ucranianos informaron el sábado que Rusia lanzó durante la noche su segundo mayor ataque aéreo contra el país desde el inicio de la invasión de Moscú. Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de defensa aérea Patriot. Así lo anunció el domingo el presidente Donald Trump, quien expresó nuevamente su descontento con su homólogo ruso Vladimir Putin por continuar la guerra en el país vecino. Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos, porque sí necesitan protección. Pero la Unión Europea está pagando por ello, nosotros no pagamos nada, pero lo enviaremos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots que necesitan desesperadamente.
Putin realmente sorprendió a mucha gente. Habla bonito y luego bombardea a todo el mundo en la noche. Así que hay un pequeño problema ahí y no me gusta. La ofensiva rusa sobre Ucrania, iniciada hace más de 3 años, se intensificó en el verano boreal, coincidiendo con el empantamiento de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar los combates. En este contexto, la Casa Blanca anunció a principios de mes que iba a pausar el envío de ciertas armas a Kiev, pero modificó su postura el domingo al anunciar un acuerdo por el que la OTAN pagará el armamento. En Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, la reconstrucción se mantiene estancada. A más de 3 años del inicio de los ataques rusos, barrios como Saltevka del norte siguen desiertos, con parques invadidos por la maleza y edificios marcados por la guerra. De acuerdo con los residentes, ningún inmueble en la zona quedó intacto tras los bombardeos de 2022. Aunque algunas estructuras han sido demolidas o parcialmente rehabilitadas, el temor constante frena el retorno de la población. De 120 apartamentos de un bloque, apenas 15 están habitados. Las condiciones siguen siendo precarias, sin refugios seguros ni transporte, por lo que muchos prefieren esperar a que termine la guerra. La ciudad ha recibido 64 millones de euros para infraestructuras básicas. La economía local está estrangulada y la mayoría de los comercios cerrados. Las exenciones fiscales no compensan los desafíos. En zonas liberadas como Studenok, la falta de seguridad impide que niñas y niños regresen a clases. La incertidumbre complica cualquier plan a futuro. A pesar de todo, los habitantes de Kharkov sueñan con renacer con un polo económico y tecnológico. El alcalde de la ciudad impulsa la creación de un distrito científico sobre el antiguo mercado de Barabashovo, apostando por un nuevo modelo económico en medio del conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump experimentó el lado difícil del fútbol el domingo, mientras era brevemente abucheado en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, ganado por el Chelsea tras golear 3-0 al Paris Saint-Germain. El republicano fue aplaudido al llegar al estadio MetLife en Nueva Jersey, justo a las afueras de la ciudad de Nueva York. Pero cuando una pantalla gigante mostró brevemente a Trump saludando al himno nacional de Estados Unidos, hubo algunos abucheos en el gigantesco estadio antes de que la cámara cambiara rápidamente de imagen. Trump, de 79 años, se había sentado en un palco junto a la primera dama Melania Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien ha fomentado una relación cercana y ha sido visitante frecuente de la Casa Blanca. Trump no ha ocultado su deseo de usar el campeonato de clubes de este año y la Copa Mundial 2026 del próximo año como símbolos de la Edad de Oro de América durante su segundo mandato en la Casa Blanca. La Copa Mundial del próximo año, cuya final se jugará en el mismo estadio, coincidirá con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos anunció el viernes por primera vez sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su papel en la brutalidad del régimen contra el pueblo, al cumplirse 4 años de históricas protestas antigubernamentales, según escribió el secretario de Estado Marco Rubio en la red social X. Se le restringió la visa a Díaz-Canel, así como a otras figuras del gobierno cubano, como los ministros de Defensa Álvaro López Mieira y de Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas. El Departamento de Estado añadió la Torre K, un hotel de 42 pisos de La Habana, a la lista de lugares restringidos, según informó, para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano. Este establecimiento ha generado fuertes críticas por la enorme inversión que ha hecho el gobierno en hoteles nuevos, cuando el turismo es cada vez menor. Rubio reclamó que el régimen despilfarra dinero, mientras que los cubanos sufren de escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad. También en X, Rubio acusó a Cuba de torturar al disidente cubano José Daniel Ferrer y exigió una prueba de vida inmediata. Líder de la Unión Patriótica de Cuba, Ferrer formó parte de los 553 presos liberados en enero, luego de que Estados Unidos aceptara retirar a la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, pero a finales de abril le revocaron la libertad condicional. Washington volvió a incluir a Cuba en la lista negra desde que el presidente republicano Donald Trump regresó al poder en enero. El jefe de la diplomacia estadounidense pidió asimismo la liberación de todos los presos políticos en Cuba,
El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció en la red social X la medida del gobierno de Donald Trump contra el presidente Díaz-Canel y escribió que Estados Unidos es capaz de imponer sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios y de mantener una guerra económica prolongada y despiadada contra Cuba, pero no tiene la capacidad de doblegar la voluntad del pueblo ni de sus dirigentes. Cientos de personas fueron arrestadas en las manifestaciones de 2021, las mayores registradas desde el triunfo de la revolución en 1959, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos. La Unión Europea prorrogará la suspensión de los aranceles de represalia contra Estados Unidos para facilitar la búsqueda de un acuerdo que evite una tasa global del 30%, anunció el domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estados Unidos nos ha enviado una carta con medidas que entrarían en vigor a menos que haya una solución negociada, por lo que también extenderemos la suspensión de nuestras contramedidas hasta principios de agosto, y al mismo tiempo continuaremos preparando las contramedidas para estar completamente listos. La suspensión de estas represalias a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio expiraba el lunes por la noche. Bruselas ha preparado aranceles a productos estadounidenses por valor de unos 21.000 millones de euros en respuesta a la tarifa del 25% impuesta previamente por el presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio. Sin embargo, Trump anunció el sábado la imposición de aranceles del 30% a partir del 1 de agosto para los productos de la Unión Europea y México. La jefa de la Comisión Europea insistió el domingo en que la UE siempre ha tenido claro que prefiere una solución negociada. Esto sigue siendo así y utilizaremos el tiempo que tenemos ahora hasta el 1 de agosto. El mandatario estadounidense justifica las medidas alegando el excedente comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, que alcanzó los 50.000 millones de euros en 2024, según cifras del Consejo Europeo. Pero al considerar solo los servicios, la tendencia se invierte. El Club de los 27 tiene un déficit comercial de 150.000 millones. La nueva escalada de Donald Trump en plena negociación con Bruselas provocó fuertes reacciones en Europa, donde sectores esenciales de la economía como los automóviles, los medicamentos, los aviones e incluso los vinos podrían verse afectados. El gobierno de México trabaja para limitar los efectos de los aranceles al tomate impuestos por Estados Unidos. El lunes termina un acuerdo comercial binacional que permitía a productores mexicanos exportar este fruto, conocido en algunas regiones del país como jitomate, sin pagar aranceles. El pacto suspendía una investigación antidumping contra ese fruto, por lo que entra en vigor un gravamen de 17%. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que es muy difícil que se deje de exportar tomate a Estados Unidos porque a su vecino no le alcanza con su producción nacional para cubrir la demanda. Pues tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. La mandataria no detalló cómo ayudará a su gobierno a los productores de tomate, principalmente concentrados en los estados de Sonora y Sinaloa, al norte y noroeste del territorio. México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que el 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, gracias al Acuerdo de Libre Comercio TEMEC. Un error técnico del ejército israelí acabó con la vida de al menos 10 personas, entre ellos 6 niños, mientras esperaban llenar contenedores de agua en el centro de Gaza este domingo. Un video verificado de las consecuencias muestra a decenas de personas corriendo a asistir a los heridos, incluyendo niños tendidos entre bidones amarillos. El ejército de Israel afirmó que el ataque iba dirigido contra un terrorista de la Yihad Islámica, pero un error técnico
pánico hizo que el misil cayera a decenas de metros del objetivo. Además, expresaron estar al tanto de la denuncia con respecto a bajas en el área como resultado. Agregaron que se esfuerzan para mitigar el daño a civiles lo máximo posible y que lamentan cualquier daño a los civiles no involucrados. Un portavoz de la Agencia de Defensa Civil de Gaza informó que otros 19 palestinos habían muerto el domingo en 3 ataques separados contra edificios residenciales en el centro de Gaza y la ciudad de Gaza. Nuestro mensaje al mundo es: alto a la guerra, ya basta. ¿Qué nos queda? Somos civiles y están matando civiles. No nos queda nada. Esta guerra debe terminar cuanto antes. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que había tratado más casos de víctimas en masa en su hospital en Rafah, en el sur de Gaza, en las últimas semanas que en los 12 meses anteriores. El comité expresó que su hospital de campo en Rafah recibió 132 pacientes con heridas causadas por armas el sábado, de las cuales murieron 31. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó el viernes que hasta esa fecha había registrado 789 muertes relacionadas a los sitios de asistencia. Indicaron que de ese total, 615 estaban en el vecindario de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Israel y Estados Unidos, que abrieron el 27 de mayo y están operados por contratistas de seguridad privada estadounidense dentro de las zonas militares en el sur y centro de Gaza. Otras 183 muertes han sido registradas cerca de los convoyes de la ONU y otras agencias. El ejército de Israel reconoció que hubo incidentes en los que civiles habían resultado heridos y que se estaban trabajando para minimizar tanto como se pueda la posible fricción entre la población y las fuerzas israelíes. Hamás e Israel se acusaron mutuamente el sábado de entorpecer las negociaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde más de 38 palestinos murieron en ataques israelíes, según la Defensa Civil del territorio. Delegaciones de ambas partes empezaron a negociar en la capital catarí, Doha, el domingo pasado, para intentar lograr una tregua al conflicto desencadenado por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. 10 personas que fueron secuestradas por los islamistas ese día y siguen cautivas en Gaza serían liberadas si se alcanza un acuerdo de alto el fuego de 60 días, según Hamás e Israel. Sin embargo, una fuente palestina señaló a AFP que las negociaciones en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar intervienen como mediadores se están topando con obstáculos y dificultades complejas debido al rechazo de Israel a retirarse del territorio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insiste en atenerse a un mapa que prevé el mantenimiento de sus fuerzas en más del 40% de la superficie de Gaza, según dicha fuente. Hace semanas Netanyahu afirmó querer tomar el control del territorio palestino. Además, un responsable político israelí acusó el sábado a Hamás de negarse a hacer concesiones y de llevar a cabo una guerra psicológica destinada a sabotear las negociaciones. Mientras tanto, la situación humanitaria en el enclave palestino amenaza con degradarse aún más. 7 agencias de la ONU advirtieron el sábado en una declaración conjunta que la escasez de combustible en Gaza alcanzó niveles críticos y podría constituir una nueva carga insoportable para una población al borde de la inanición. El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó 1.219 israelíes muertos, la mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales. Más de 57.000 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en las operaciones de represalias del ejército israelí en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU. Al menos 43 palestinos murieron el domingo en la Franja de Gaza en nuevos ataques israelíes, indicó la Defensa Civil del enclave costero, cuando las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás cumplen una semana sin acuerdo de tregua. 11 personas, entre ellas mujeres y niños, fallecieron en ataques contra un mercado en Ciudad de Gaza al norte, mientras que un bombardeo en el sureño campo de desplazados de Al-Mawasi causó 3 decesos. Otro de los ataques israelíes, en este caso con un dron, alcanzó un punto de distribución de agua potable en una zona para desplazados cerca del campamento de refugiados de Nuseirat, donde murieron 20 personas, entre ellas 10 menores.
La situación humanitaria es catastrófica y la gran mayoría de la población del enclave, que cuenta con más de 2 millones de habitantes, se ha visto obligada a desplazarse más de una vez. Ante este contexto, un nuevo barco de la coalición de la Flotilla de la Libertad zarpó el domingo hacia Gaza desde Sicilia, con activistas pro-palestinos y ayuda humanitaria a bordo. Este antiguo pesquero noruego, cargado de suministros médicos, alimentos, equipamiento para niños y medicinas, navegará durante una semana por el mar Mediterráneo recorriendo unos 1.800 kilómetros hasta la costa de Gaza. El Andala tiene como objetivo llegar a la Franja de Gaza, sumida en una situación humanitaria crítica tras 21 meses de guerra con Israel. There is no baby formula in Gaza. No hay leche de fórmula en Gaza o hay muy poca. Las mujeres no pueden amamantar a sus hijos y los bebés que nacen mueren de hambre a los pocos días. Este barco lleva leche de fórmula. No hay suficiente leche para toda Gaza, pero es un mensaje al mundo. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo mueren niños por una hambruna provocada por el hombre. Israel, cuya ofensiva en Gaza comenzó el día siguiente de que el movimiento islamista palestino Hamas atacara el sur del país el 7 de octubre de 2023, impuso un bloqueo humanitario al territorio palestino a principios de marzo. Este bloqueo, levantado solo parcialmente, ha provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos esenciales. Francia llevó a cabo su tradicional desfile militar del 14 de julio, resaltando su credibilidad operativa. Más de 7.000 soldados marcharon el lunes por los Campos Elíseos de París, en un evento que contó además con 65 aviones, 34 helicópteros, 247 vehículos y 200 caballos de la Guardia Republicana. El desfile tuvo lugar al día siguiente de que el presidente Emmanuel Macron anunciara un importante aumento del gasto en defensa, con el argumento de que frente a un mundo más brutal, para ser libres hay que ser temidos. Il s'agit pas de faire peur, il s'agit d'être réaliste. No se trata de alarmismo, sino de ser realistas. Para evitar la guerra, tenemos que estar preparados para utilizar la fuerza como elemento disuasorio, porque lo que ha cambiado fundamentalmente en los últimos años es que el mundo es cada vez más amenazante. Las guerras están en todas partes y ya no se puede confiar en el protector de Europa, Estados Unidos. En consecuencia, necesitamos rearmarnos. En su formulación actual, la Ley de Propagación Militar de Francia prevé 413.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas entre 2024 y 2030, con un objetivo anual de inversión de 67.400 millones de euros en 2030. Pero el mandatario anunció el domingo que revisará esa ley para lograr ya en 2027 un gasto militar de 64.000 millones de euros, es decir, el doble que cuando llegó al poder en 2017. Según un sondeo publicado el lunes, el 72% de los franceses parecen dispuestos a apoyar un aumento de los gastos militares. Violencia en el sur de Siria. Varias decenas de personas murieron el domingo en enfrentamientos entre tribus beduinas y combatientes rusos en Sueida, según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las autoridades anunciaron el lunes el despliegue de unidades militares en las zonas afectadas y la apertura de pasos seguros para los civiles. Los ministerios de Interior y Defensa han preparado un plan de despliegue de seguridad en la gobernación de Sueida con el objetivo de afirmar la autoridad del Estado y aplicar la ley, y desarmar a los grupos que actúan al margen de la ley y siembran el caos en Sueida. La convivencia entre diferentes minorías es uno de los desafíos del gobierno interino encabezado por Ahmad al-Sharaa, que está en el poder tras derrocar a Bashar al-Assad en diciembre y que asumió tras 14 años de guerra civil. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos explicó que en la zona hay fuertes tensiones desde los enfrentamientos en abril entre combatientes drusos y las fuerzas de seguridad en zonas drusas cercanas a Damasco y en Sueida, que dejaron más de 100 muertos. Las tribus beduinas suníes de la provincia se alinearon con las fuerzas de seguridad durante esos incidentes, tras los cuales Israel, que ocupa desde 1967 una parte de los altos del Golán perteneciente a Siria, lanzó varios bombardeos, uno de ellos cerca del Palacio Presidencial de Damasco, y afirmó que actuó para proteger a los drusos.